Dios les bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos nuevamente. Le doy gracias a los hermanos que oraron por Ana en el devocional. No cesen de orar por ella porque hemos recibido una serie de noticias. Cada vez que vamos al médico recibimos una serie de noticias y diagnósticos ahí. Que si no fuera por la gracia de Dios, esa mujer ¿dónde estaría? También no dejen de orar por la mamá de Inelda. Ustedes saben que ella tiene mucho dolor. Hoy yo tenía una cita con ella. Ana y yo íbamos a estar visitando a su mamá porque ella está con mucho dolor gritando y es que tiene los huesos del cuerpo fracturados. Los huesos del cuerpo fracturados y están unidos y el dolor es tan intenso y otras condiciones que tienen. Así que vamos a hacer una intercesión como iglesia aquí para que nos acompañen los hermanos que nos estarán viendo en las redes y les pedimos a aquellos que nos verán que por favor unen sus oraciones por mi esposa Ana, por la mamá de Inelda y por personas como Lucy, Golón y otros hermanos enfermos. Aquí tenemos hermanos que están aquí pero que también tienen sus condiciones, como la hermana Vanessa, que también tiene que en algún momento ser intervenida de las rodillas y otras cosas más. Y por mi esposa, es su espalda, que es que aparentemente tiene varias condiciones donde todas las, desde la L5 hasta la S1 están malas y por eso es que además de todas las otras condiciones se han sumado para aumentar el dolor. Para que el Señor ponga su mano allí en el hospital donde se encuentra. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio que nos das como iglesia de reunirnos en tu nombre. Y por el privilegio que nos das de orar. Tu palabra nos enseña que te necesitamos, que sin ti nada podemos hacer, pero también nos enseña que no hay nada difícil para ti. Todas las cosas para ti son posibles. Y eso nos anima a entregarnos a la oración, a creer grandes cosas, porque tenemos un gran Dios. Así que levantamos nuestras manos a ti en alabanza y en adoración, reconociendo que no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y te suplico, Señor, que tú extiendas tu mano de poder sobre la vida de mi esposa y sobre la vida de la mamá de Inelda y sobre nuestra hermana Lucy y sobre nuestro hermano Golón y sobre nuestra hermana Vanessa y sobre nuestro hermano Luchi, que también más adelante lo van a operar de los ojos, y sobre el hermano Giovanni y sobre muchos hermanos que están atravesando diferentes dolencias en esta congregación. Así que nos presentamos delante de ti porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro médico y nosotros somos tu pueblo. Así que nos encomendamos a tus manos de gracia y esperamos en ti ese favor y esa gracia y esa misericordia que tú concedes. Oh Padre, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Ese es nuestro clamor a ti, nuestra esperanza y nuestra confianza lo eres tú. En tus manos encomendamos nuestro espíritu y nuestros cuerpos. En tus manos están nuestros tiempos. Ahora también te ruego que bendigas la palabra que ha de ser enseñada. Glorifica tu nombre en medio de tu pueblo y enséñanos en tu santo temor tus gloriosos consejos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y dice allí, la semana pasada contestamos la pregunta 156 y 157, que eran: ¿por qué debemos orar en el nombre de Cristo? Y contestamos: por causa de la pecaminosidad del hombre, por causa de la distancia que tiene con Dios, porque sin un mediador no podemos tener acceso a Él, pues no hay nadie en el cielo y en la tierra apto para una gloriosa obra como esta de mediar, sino solo Cristo. Y por ello no debemos pedir en ningún otro nombre que ese nombre glorioso que el Señor señaló y a quien puso por príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Y contestamos la pregunta 57, que era: ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo a orar? Pues el Espíritu Santo nos ayuda a orar porque primeramente no sabemos orar como conviene.
El Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos capacita para entender. Él nos dice para quiénes debemos orar, por qué debemos orar y cómo debemos pedir. Porque Él, mientras oramos y aún antes trabajando en nosotros, es el que vivifica nuestros corazones. Él nos da sentido. También hoy comenzaremos a contestar la pregunta número 158, si Dios lo permite, y la pregunta 159. Y la pregunta 158 dice así: ¿por quiénes debemos orar? Mire cómo comenzó todo esto. Primero, contestamos qué es la oración. Segundo, ¿debemos orar a Dios solamente? Tercero, ¿qué es orar en el nombre de Cristo? Cuarto, ¿por qué debemos orar en el nombre de Cristo? Quinto, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo a orar? Y ahora sexto, ¿por quiénes debemos orar? Debemos orar, primeramente, por toda la iglesia. Debemos orar por toda la iglesia que está sobre la tierra. Esto es importante. Mira, ahí hay un libro. Y cada uno de ustedes tiene una agenda donde se le ha entregado diariamente iglesias que están sufriendo en todo el mundo. Vemos en la Escritura un ejemplo apostólico de Pablo pidiéndole a las iglesias que oren continuamente. ¿Quiénes? Los unos por los otros. Cada carta de Pablo está llena de oraciones por el pueblo de Dios en las distintas iglesias de Cristo. Ahora, si los apóstoles nos dieron ejemplo y Cristo los puso para enseñarnos la doctrina y las enseñanzas de Cristo, ¿qué nosotros debemos hacer? Debemos aprender a orar, no tan solo por nosotros, sino por toda la iglesia de Dios, de manera general y de manera específica. Pablo no tan solo decía, Señor, te ruego por la iglesia. Él oraba por la iglesia que estaba en Corinto como iglesia. Por la iglesia que está en la Odisea, oraba. Por la iglesia que está en Éfeso, él oraba. Por la iglesia que estaba en Colosa, él oraba. Y dice, siempre en todas mis oraciones rogando por todos vosotros. ¿Qué hacía Pablo? Siempre en todas mis oraciones rogando con todos vosotros. Ese sentido de urgencia, ese sentido de pertenencia, ese sentido de identificación. Ese era su trabajo. Yo me pregunto, iglesia, ¿hacemos nosotros eso? Creo que la hermana Vanessa está poniendo cosas de la iglesia sufriente continuamente en la página de Batalla, ¿cierto? Esa página, eso que está poniéndose allí en la página de Batallas es para que usted vea lo que está sucediendo en la iglesia sufriente, que está recibiendo mucho de ello fresco de ahora. O sea, lo que está sucediendo, para que usted ore por sus hermanos. Y si usted no tiene acceso a eso, pero tiene algún hijo o alguna hija que lo tenga, usted le pide, mira, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo nuevo que está sucediendo? ¿Por quién hay que orar? Y usted ora por eso. Ora por la iglesia del Señor, por la iglesia que sufre. Piense en usted. Si usted estuviese pasando por eso, ¿le gustaría que alguien estuviese intercediendo por usted? Si fuera su hijo por quien usted pide, ¿le gustaría que muchos oraran por su familia, por su hijo o por alguien quien usted ama? Tenga cuidado que el mundo no se haya apoderado de su alma y su corazón esté en un estado de frialdad o de tibieza para con la iglesia de Cristo. Esto es peligroso. Es la evidencia de la tibieza y de un corazón que tiene lo que se llama una línea plana. En inglés, flat line. Un corazón que está muerto. Nosotros somos gente que Cristo ha resucitado. Nuestro corazón late, pero debe latir para Él, para Cristo.
Así que nosotros debemos orar por toda la iglesia que está sobre la tierra. Debemos orar por las autoridades y ministros. La palabra ministro es servidores. Debemos orar por nosotros mismos, por nuestros hermanos y también por nuestros enemigos. ¿Alguna vez usted le ha dedicado una intercesión por salvación y bendición para un enemigo de esos que lo ultrajan y le persiguen? Sí, porque en el camino tal vez nos encontremos con alguien que lo vemos y no reaccionamos bien. Y tal vez esa persona ha sido capacitada para sacar de usted cosas que usted no sabía que poseía dentro. Y entonces Dios dice, ora por tus enemigos, por los que te ultrajan, por los que te persiguen, por los que hablan toda especie de mal contra vosotros mintiendo. Ora por ellos. Escucha bien. No te estoy diciendo que te pongas como una alfombra para que te caminen arriba y abajo y así. No, no. Pero no significa que vas a dejar de interceder por ellos, porque quién sabe si Dios le conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo. Tenga cuidado que usted no tenga el espíritu de Jonás, que corre hacia Nínive para que se lo lleve el diablo a todos ellos. Sí, porque a veces, pero ¿por qué orar por él si yo lo que quiero es que se vaya al infierno? Esa era la conducta, eso es lo que pensaba Jonás. Jonás quería que todo ese pueblo se fueran todos unánimes, no a adorar a Dios, sino, como dicen en Puerto Rico, a freírse en las pailas del infierno. Tenemos que tener cuidado de que ese corazón no esté en nosotros, porque la Biblia dice desechando toda malicia, toda maledicencia. Amados, sabemos que han cometido pecado de muerte. Sabemos que debemos orar también por nuestros enemigos. Por lo único que no se ora, según la Escritura, es por aquellos que han cometido pecado de muerte. Y ese pecado de muerte es específico. Es algo específico, es un pecado específico, es algo tan horrible. Pero eso no tiene que ver con enemistad con usted. No tiene que ver con asesinato, porque Dios nos manda a orar por nuestros enemigos. La iglesia oraba por Pablo y él era un ¿qué? Un asesino. No tiene que ver con el adúltero. Esos son pecados de muerte también. Así que tenemos que tener cuidado de que cuando aquí dice hay pecado por el cual yo no diga que no se ore, ¿verdad? Hay pecado de muerte. Es un pecado muy específico de lo que está hablando ahí. Aunque la Biblia habla de muchos pecados y todos los pecados nos llevan a la muerte, hay algunos que son bien enfáticos, pero hay unos que el mismo apóstol dice, hay pecado por el cual yo no digo que no sé que se ore. Y eso es algo que usted puede estudiar e investigar. Yo estoy investigando sobre eso, estoy leyendo sobre eso. Porque como no lo dice, hay gente que piensa que tiene que ver con la blasfemia del espíritu. Puede ser. Pero hay gente que piensa que es otro y unos estudiosos dicen que es otra cosa y otros dicen que es otra cosa. La incredulidad es un pecado de muerte, pero uno tiene que orar por la gente para que crea. ¿Verdad? Si uno no cree, se pierde. Eso es un pecado de muerte. Pero la Biblia nos manda a orar por la gente para que vengan, para que quién sabe si se arrepienten, ¿verdad? Así que tenemos que analizar eso y tener cuidado antes de decir detalladamente. Tienen asignación para estudiar. Ahora, por favor, enfóquense en orar, no en buscar por qué no orar.
No, hermano, es que no he orado porque estoy buscando por quién orar. Por favor, no pierda el tiempo, comience a orar. Por muchas cosas. Ora mientras investiga. Investiga y ora. Efesios 6:18. Vaya conmigo a la escritura. Acuérdense que estamos contestando la pregunta 158, es por quiénes debemos orar. En esta, su clase de enseñanzas, día número 152. Pregunta por quiénes debemos orar. Lo tenemos. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. ¿No fue lo que dijimos al principio? Que debemos orar por quién? Por toda la iglesia, por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos orar por nuestra familia, por nuestros hermanos, por la iglesia de Occidente y por la de Oriente, por la del norte y por la del sur. Debemos orar, y aquí nos dice cómo debemos orar. Con toda oración y súplica. O sea, nos está diciendo que debemos entregarnos. Una súplica es algo que requiere que un caer de rostro delante de Dios y humillarse. Porque cuando uno está suplicando es algo que uno siente mucho. Entonces, ¿qué Dios nos está pidiendo, iglesia? Que comencemos a pedirle a Dios el poder sentir mucho por su pueblo. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios ama también al que ha sido engendrado por él. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que no ama a su hermano como es debido, sino que tiene algo en su corazón contra él, es un homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna, permanente en Cristo. Esto es tan serio. ¿Lo ven? ¿Qué serio es? Por lo tanto, debemos pedir, Señor, la verdad es que yo tengo un corazón que está más frío que la Antártida. Y yo necesito que tú me enseñes a amar a mis hermanos con la fuerza de tu amor. Enséñame a amar a mis hermanos con la fuerza de tu amor. Espíritu Santo, no me dejes seco en el corazón. Entonces, sigue diciendo ahí, velando en ello. ¿No les parece eso a lo que le pasó a Jesucristo cuando pidió que oraran por él? Que velaran con él aunque fuera una hora. ¿Cómo se sintió Jesús cuando lo vio durmiendo? Contento. ¿No habéis podido velar conmigo ni una hora? Ellos vieron sus lágrimas. Él se descubrió y se puso vulnerable frente a esos 3 discípulos. Les descubrió su corazón, dice, lloró. Y dice, mi alma está triste hasta la muerte. Él se derrumbó frente a ellos. Y le dijo, necesito que estén conmigo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se durmieron. Aquellos que poco tiempo antes habían dicho, si me fuera necesario morir contigo, lo voy a hacer. Aunque otros te nieguen, yo no te voy a negar. Y entonces negaron al autor de la vida, pero mucho antes de negarle, ni siquiera le dedicaron un tiempo de oración, de entrega, de súplica. Allí dice la Escritura que debemos orar por todos los santos. Y pregúntate, ¿habrá algún santo más poderoso que Jesús, más santo que Cristo? Cuando usted ora por un santo de Dios, usted está orando por aquel que lo envió.
Cuando usted le da un vaso de agua a un discípulo de Cristo, Cristo lo recibe como ¿quién? Cuando usted visita a un discípulo de Cristo a la prisión, Cristo lo recibe como si se lo hubieran hecho a él. Y cuando usted ora por uno de sus hijos, Cristo lo recibe de manera muy íntima y personal. Y el apóstol aquí nos está enseñando que debemos orar con toda súplica en el Espíritu. O sea, gobernado, dirigido ¿por quién? Por el Espíritu. Tenemos que pedirle al Señor esto porque tentemos por causa de nuestro pecado a luchar. Mira, yo le aseguro, estoy hablando de la oración. Como estoy hablando de la oración, el demonio va a no querer que usted escuche esto. Primero, letargo mental. Aquí. Letargo espiritual. Lo va a embobar. Porque Él no quiere que usted sea un hombre y una mujer de ¿qué? De oración que alinee su alma con el cielo. Por lo tanto, usted tiene que hacerlo en el Espíritu. Bajo la dirección del Espíritu. Por la palabra. Porque las palabras son Espíritu. Dice ahí, con toda perseverancia. Esto significa que va a necesitar que usted continúe y sea constante, porque va a haber algo en el camino, algún obstáculo que va a traer de distraerlo para que usted se detenga. Pero aunque vengan los obstáculos, el sueño, las responsabilidades, las cosas urgentes que nos suceden de repente, tenemos un llamado. Parte del trabajo de la iglesia, parte de tu trabajo, hijo de Dios, mujer y hombre de Dios, ministro de Dios, es orar a Dios en todo tiempo. Con toda súplica, con todo ruego, con toda oración, en el Espíritu, velando, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Velad y orad, para que no caigáis en tentación. Velad y orad, porque el diablo está por ahí rodeando, buscando a quien devorar. Y nosotros debemos orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, acorralados y algunos de ellos dormidos en todo el mundo. Por eso es que dice, y súplica por todos los santos. Y en el Salmo 28:9, ¿quién me puede leer el Salmo 28:9? ¿Quién tiene el micrófono? Who has the microphone? Sí, léamelo por favor. Salmo 28:9. Who has? Mire lo que podemos orar. Por el pueblo de Dios. Una buena oración para orar por los santos. ¿Qué dice? Salva a tu pueblo y bendice tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Díganme que no es una buena oración. Señor, salva a tu pueblo. Les voy a contar algo que me enteré ayer. Los jóvenes, los que fuimos a Guatemala, fuimos a una casa donde había una persona. ¿Se acuerda que estaba hablando de una persona que estaba encamada? Que estaba ciega, aunque tenía los ojos abiertos, que estaba sorda, que estaba en una condición. Pues el pastor Cisneros me llama y dice, hermano, yo no sabía, pero la persona por la que oramos, que llevaba tiempo sin ver, sin oír, que estaba ahí en cama, él dice, hermano, ahora ve y escucha. La oración fue, Señor, abre sus ojos y sus oídos. Dios responde a la oración. Lo pueden ver en mi celular. Yo me quedé así y yo solamente le di una sola respuesta. Gloria a Dios. Dios debe ser glorificado.
El Dios que responde. Aún casos que parecen perdidos y sin esperanza, y Dios responde. Eso fue anoche que me lo dijo. Sucedió ya antes. Lo que pasa es que él no lo sabía, yo tampoco. Parece que la oración y lo que Dios estaba haciendo en esa persona sucedió y recuperó. Gracias a Dios. Podemos orar a Dios. Podemos decirle: salva, Señor. Salva a tu pueblo. Señor, bendice tu heredad. Ve orando por los hijos de Dios. Pastoréale, Señor, porque dígame que no necesitamos pastoreo. Pastorear incluye guianza, incluye nutrición, incluye cuidado. Cuando decimos que Dios los pastorea, estamos diciendo: Señor, guíalos, alimentalos, cuídalos. Sé para ellos todo lo que necesitan. Porque un pastor para una oveja se convierte a veces hasta en la puerta. Cuando había un redil que estaba lejos del redil que estaba en la ciudad, aquel que estaba en los campos, el que se tiraba en medio de la puerta, y era la puerta, ¿quién era? El pastor. Y por eso Jesús dijo: yo soy la puerta. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, pastoréalos. Pero dice más: susténtales. Sosténlos, Dios. Pídale eso por el pueblo de Dios. Señor, cuando estés pidiendo por alguno de estos países, por algunos de estos hermanos que están sufriendo, por algunas iglesias hermanas aquí en Puerto Rico, por la cristiandad en Centroamérica, Suramérica, América del Norte, Australia, en Antártica, hay gente también, ¿sabe? Más de lo que usted piensa. No es lo que usted cree. Y en diferentes lugares. Ore, Señor, tu pueblo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. El apóstol hace una exhortación. Y dice que ante todo, porque dijimos que no tan solo debemos orar por la iglesia en la tierra, sino por las autoridades y ministros, ¿verdad? Y servidores. La Biblia lo dice. Y en Primera de Timoteo 2, 1 al 2 dice, si Ney me lo pudiera leer, se lo voy a agradecer. Primera de Timoteo 2 del 1 al 2, ¿qué dice, Ney? Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aleluya. O sea, el Señor nos manda a orar. ¿Usted sabe cuál es el problema de la iglesia en Puerto Rico? Que habla mucho y ora poco. Hágase esta pregunta. ¿Qué sería de la iglesia si todos tuvieran el mismo hábito de oración que usted tiene? Son esos los días que yo digo: Señor, gracias. Porque en medio del pueblo hay un pueblo que ora. Pero también debemos pedir: Señor, permíteme que yo sea parte de ese pueblo que ora. Parte de esa gente que intercede. Parte de esa gente que cumple con el mandato del cielo. Acuérdense que los apóstoles enseñaron las cosas que Cristo ordenó. Jesucristo no tan solo le dijo que predicasen e hicieran discípulos entre todas las naciones, también le dijo: y que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el Señor nos dio ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. Y el Señor oró por su pueblo, pero también el Señor oró por las autoridades y por los gobernantes.
Oye, él no le faltó el respeto ni a las autoridades, ¿sabe? Y luego los discípulos nos dejaron instrucciones que a veces parecen chocantes porque sabemos que existen gobernantes y existen autoridades, como uno que yo estaba escuchando, que dice que piensan matar en un momento dado, cuando había 3 billones de personas, matar 2 para dejar 1 billón, pero ahora hay 7 billones, no, 9 billones y hay que matar por lo menos 7 billones de personas, y aquellos que mueran, pues tendrán por lo menos la esperanza de que estarán en paz en los sepulcros. Y eso dijo este gobernante de la élite. Y yo lo tengo grabado ahí. Lo tengo grabado. Cada vez que escucho a ese hombre y a otros más planificando la muerte de la humanidad y el genocidio y el homicidio, se me revuelca la cabeza cada vez que veo. Y no son unos pocos, son muchos de diferentes naciones. Pero la iglesia está dormida en cuanto a la oración. Esa gente, esos 120 que estuvieron allí, se convirtieron en personas de oración y revolucionaron un mundo sin Cristo. Y se aumentaron de una manera increíble. ¿Qué sucedería si la iglesia toma en serio el llamado a la oración seria con Dios? Si verdaderamente nos disponemos a hablar con Dios. Martín Lutero decía que cuando él tenía mucho trabajo y muchas cosas que hacer, él decía, bueno, Señor, hoy sí que tengo trabajo, así que en vez de 2 horas voy a orar 3. Eso decía él. Y Jesucristo parece que oraba más que la mayoría. A veces, mientras otros dormían, ¿qué hacía él? Oraba. Tenemos que pedirle al Señor espíritu de gracia y de oración. ¿Verdad que sí? Señor, dame espíritu de gracia y oración. Enséñame a orar. Por ejemplo, ¿cuál debería ser el culto más lleno de todas las iglesias? El culto de oración. Cuando se le decía a Spurgeon a qué él debía los resultados de la iglesia a la cual él pastoreaba, él siempre llevaba a la gente a la parte de abajo de donde él predicaba, y allí había 200 personas de rodillas orando. Antes de comenzar el culto, durante el culto y cuando se terminaba el culto. Cuando todo el mundo se iba, todavía estaban orando. Era gente que reconocía que el poder para la transformación y el cambio real no depende del predicador. Depende de aquel a quien se clama. Él parece que creía aquella palabra, clama a mí y yo te responderé. En un libro escrito por él para pastores, llamado Discursos a mis estudiantes, él enfatiza mucho la vida de oración del siervo de ministro de Dios. Yo les ruego que ustedes oren mucho por mí para que Dios cada día me haga un hombre de más oración, y más oración, y más oración, y más oración. Hasta que yo desaparezca y solo se escuche el susurro del Omnipotente. Mientras habla sobre su pueblo. Y debemos hacer rogativas y oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, porque no hay otra manera en que podamos vivir quieta y reposadamente y en toda piedad y honestidad si estos reyes son transformados, si llegan a conocer a Jesús, si llegan a entender que hay un pueblo que clama por ellos profundamente. La reina Isabel
decía que ella le temía más a las oraciones de Knox que a todos los ejércitos de las naciones. Aparentemente ese hombre oraba y era un general y no era una persona perezosa. En la guerra él también decía: creed en Dios y mantened seca la pólvora. O sea, confiemos en Dios, pero mantengan la pólvora seca mientras guerreamos. Porque él oraba y caminaba en fe. Y esa persona de aquel imperio, que en aquel momento era un imperio, temblaba ante las oraciones de este hombre. Hay gente que le ha creído a Dios y ha decidido: Señor, dicen que no hay nada que tú no puedas hacer cuando un hombre se arrodilla y dedica todo a su Dios. Yo quiero ser ese hombre. En cierta ocasión un hombre, junto con un grupo de estudiantes, fue en Inglaterra a una gira, a la casa de un hombre que Dios había usado para un avivamiento, John Wesley. Y él estaba allí. Y todos los estudiantes fueron al autobús y faltaba uno que no había llegado. Este John Wesley fue el que dijo: dame almas o me muero. Oraba: dame almas o me muero. Clamaba, peleaba delante de Dios. Pero ¿sabe lo que sucedió? Cuando empezaron a hacer el conteo en el autobús, faltaba uno. Y fueron a buscarlo a la casa. Y él estaba en la casa en un cuarto específico donde oraba ese hombre. Y en ese lugar específico donde oraba, de rodillas, había 2 boquetes en la madera. Esos 2 boquetes se habían formado porque ahí él se arrodillaba siempre a clamar a Dios. Él había agujereado su casa con sus rodillas en oración a Dios. Y cuando entraron al cuarto, encontraron a un joven arrodillado, poniendo una rodilla en un boquete y el otro en el otro, diciendo: Señor, dame almas o me muero. ¿Saben quién era ese joven? Billy Graham. ¿Han oído de él? Hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos haga hombres y mujeres de oración. Gente que humilde de corazón. Porque un hombre y una mujer de oración son gente verdaderamente humildes. Y el humilde, dice el Señor, habitará junto a mí. El humilde habitará junto a mí. Tenemos que pedir por estas personas, independientemente que no estemos de acuerdo con sus ideales políticos o con las cosas que estén haciendo. De hecho, cuando él dijo esto, quien estaba gobernando era Nerón. Colosenses 4:3. ¿Quién me puede leer Colosenses 4:3? ¿Por quiénes debemos orar? Estamos respondiendo. Lila, tú estás ahí. Colosenses 4:3. ¿Puedes darle el micrófono a Lila para que me lea Colosenses 4:3? Veamos lo que Pablo exhorta. Acuérdense que debemos orar por la iglesia, por las autoridades y ministros, y lo próximo que dijimos fue por nosotros mismos. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso.
Hermanos, ¿qué sucedería si ustedes comenzaran a orar fuertemente por cada palabra que sale de acá al frente? Independientemente de la persona que se pare aquí al frente. Que cuando se pare alguien aquí al frente, ya sea en los estudios, en los devocionales, en las predicaciones, usted venga con esto en su mente. Yo no he venido a escuchar a tal, ni a fulano, ni a mengano. Yo he venido a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué vas? Voy a escuchar lo que Dios tiene que decir. El mensaje de su palabra. El apóstol oraba diciendo, por favor, perseveren en la oración. Velen en la oración. Den gracias. Pero por favor no se olviden, oren al mismo tiempo. Dice, por mí. Oren al mismo tiempo por mí. Él dice por nosotros porque él no era el único que estaba ministrando. Oren al mismo tiempo por mí para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hermano, yo necesito que ustedes oren por nosotros, los que estamos saliendo a predicar y a salir. Ahora vamos a estar comenzando. Yo llego pronto y vamos a comenzar a salir a predicar. Y vamos a los hogares. Y en las casas, obviamente, nuevamente vamos a hacer citas para hablar con las personas, para que Dios nos abra puerta para la palabra. En un grupo de hermanos que nos vamos a reunir, nos vamos a dividir las casas y los lugares y las secciones para que Dios nos abra puerta para la palabra. A fin de que, dice allí, de dar a conocer, no cualquier cosa, vamos a dar a conocer a Cristo. ¿Por qué queremos orar? Porque queremos que Él se manifieste. Queremos ir a un lugar y verlo manifestarse. Queremos llegar a una casa y que Él se meta en esa casa y se quede en esa casa. Y que en esa casa Él reine. No tan solo en uno, sino en toda la casa. Dice allí, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, Él quiere también poder exponer de una manera que revele a quién. A aquel de quien habla. Él no se está predicando a sí mismo. Él no quiere ser reconocido como un gran predicador. A Él no le interesa ser visto. A Él le interesa que Cristo se manifieste y poder manifestar a Cristo y hablar de Él como debe de hablar. Eso debe ser lo que llena nuestros corazones. La gloria de la predicación no tiene que ver con nosotros. Cuando yo comencé en el Evangelio, a mí me importaba mucho lo que la gente pensaba de mí, cómo me veía en la predicación. Después me di cuenta que yo no daba el grado como predicador y que no era muy bueno realmente. Finalmente decidí que ya no me interesaban esas cosas, porque esas cosas nada tienen que ver con el Evangelio, porque el Evangelio no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la persona de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo comenzó a enseñarme y a instruirme y a hablarme. Y mientras exponía la palabra, escuchaba la voz y escribía. El Espíritu venía sobre mí y yo decía, ¿de dónde viene todo esto? Mire, hermano, quiero decirles una verdad. Hoy solamente he discutido esto y estoy aquí. Y ya pasó una hora. No hay nada más escrito. No es que no haya estudiado, he estudiado. He orado. Pero cuando yo veo esto me doy cuenta que no soy yo. Yo escribo mensajes completos, ¿sabes?
Y también hago bosquejos. Pero hay estudios que los hago de esta manera, a propósito, con el propósito específico de que sea Dios hablando a su pueblo. Y que no haya nada de mí. Y cuando escribo, también fue Dios trabajando en mí y a través de mí. Y hablo y digo lo que Él me dio de otra manera. Al final siempre es Él. Y cuando yo me meto en el medio, salen los errores. Pongo huevos así de grandes, como los de un avestruz. Tengo que llegar y escribir y ver el mensaje y decir en el minuto tal, párrafo tal, dije tal disparate. Perdónenme, hermanos. Y hacer como Lutero y retractarme. O hacer como San Agustín y decirme, me equivoqué. Estaba mal. Lo que quería decir era esto. Y ustedes pueden ver en los estudios que he enviado a las redes, que hay algunos que tienen comentarios míos. Que si usted lee más abajo, adiós, mira lo que dice aquí en el minuto tal. Y si usted ha averiguado, usted averigua el minuto. Mira, sí lo dijo. Pero entonces ya usted conoce. Dios lo que quiere es que aprendamos a desaparecer nosotros. No sucederá si primero no nos aparecemos ante Él y dejamos que Él llene todo lo que somos. Amén. Así que, para darle a conocer, lo voy a dejar ahí por hoy. Si Dios lo permite, la semana que viene continuamos con esto. ¿Por quién debemos orar? Vamos a orar. Soberano Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres el que dices que eres. Y has cumplido con tus palabras vez tras vez. No has fracasado en tus promesas, ni en tus amenazas. Nos has cuidado. Has estado con nosotros. Nos has disciplinado. También nos has animado y enseñado y levantado. Siempre estás con nosotros. Todos los días como lo prometiste. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu heredad. Pastorea a tu pueblo y susténtalos para siempre. Bendice al gobierno de Puerto Rico, de Estados Unidos y las naciones. Ayúdalos a conocerte, a temerte y a temblar delante de ti. Úsalos, Señor, como ejemplo o como lección. Pero úsalos. Ten misericordia de ellos. Y concédeles que se arrepientan los que mal hacen. Y libéralos del lazo del maligno y de la ceguera en la cual se encuentran, para que vean su responsabilidad, porque un día como nosotros tendrán que dar cuenta a ti, el autor de la vida. Ayúdanos, Señor, a nosotros, a las iglesias de tu Hijo, a los santos del Altísimo. Ayúdanos para poder hablar de ti. Pero antes de hablar de ti, enséñanos a hablar contigo. De manera que cuando hablemos lo que tú has dicho, como tú lo has dicho,
con la urgencia, de manera que, como decía el apóstol Pablo, hablemos como debemos hablar y manifestemos de ti lo que debemos manifestar, de modo que cuando las personas escuchen tu palabra se encuentren con la manifestación de tu Cristo. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo que aquí se reúne y llévanos con bien a nuestros hogares. Amén y amén.